Hola, ¿cómo están? En este encuentro voy a abordar una mirada pedagógica y didáctica de este trabajo, El sentido de lo humano, de Humberto Maturana Romesim, que este biólogo, doctor en biología chileno, lamentablemente fallecido en el año 2021, nos ha dejado muchos aportes desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista antropológico, y vamos a tratar de precisamente capitalizar algunos de ellos desde la perspectiva pedagógica, desde esta disciplina que trabaja la educación y que ha sido sistematizada desde aproximadamente 2 siglos, con la intencionalidad de ver las distintas miradas descriptivas, normativas, legales, organizacionales de la situación de educación. Bueno, nosotros sabemos que ya en el siglo XIX esta pedagogía llamada descriptiva asocia la problemática de la educación con los factores biológicos, psicológicos y sociales. Bien, el trabajo de Maturana nos permite precisamente recuperar esta mirada entre la biología y la educación tan puesta de manifiesto desde, por ejemplo, la doctora Montessori, en el marco de la pedagogía activa, tan puesta de manifiesto desde la escuela de Harvard, en las miradas que hace de lo psicológico, de lo neurológico en materia de educación, tan considerado también desde los enfoques de la pedagogía crítica, cuando precisamente se hace referencia a la educación en contexto, a los condicionamientos biopsíquicos y sociales de los sujetos que se educan. Y también podemos decir que Maturana le agrega, digamos, a esta concepción pedagógica que relaciona los factores de la educación con el fenómeno propiamente dicho, le agrega una mirada ética, antropológica, política, e inclusive institucional, cuando refiere precisamente a la universidad como esta red de conversaciones de sujetos que tienen que acordar los modos de intervenir en la educación. Bueno, Maturana asocia también esta mirada educativa con un marco reflexivo de la educación, con un marco de búsqueda de justicia, de consideración de la educación en contexto. Y esto verdaderamente nos hace también recuperar muchas cuestiones de Paulo Freire, de la mirada de las cartas a quien pretende enseñar, tomando inclusive Maturana muchos de los términos que también utiliza Freire a la hora de caracterizar a la educación y a los sujetos en situación educativa. Habla Maturana de la morosidad, refiere al diálogo, a la relación entre las personas, esta dimensión relacional de las personas, que son las que nos permiten precisamente vivir en sociedad, en cultura y construir nuestro propio psiquismo. Maturana recupera también algunos pensamientos que encontramos en otros autores con respecto a la concepción culturalista de la educación, como puede ser McLaren, Henry Giroux, Apple, Michel Apple, también refieren, ¿no es cierto?, esta cuestión del sujeto que se construye culturalmente, y de cómo, y ahí está, es mucho la mirada, ¿no es cierto?, que hace Apple, el currículum tiene que estar atendiendo precisamente a estas cuestiones. También es importante señalar que en estas épocas en que nosotros hacemos tanto referencia a la neurociencia, a las miradas de la educación con lo biológico, lo neurológico,
lo cerebral, precisamente Maturana considera que las emociones son precisamente importantísimas a la hora de las manifestaciones de los sujetos, que los modos relacionales ponen en escena primero a las emociones antes que a la propia razón. Y él utiliza, y esto también nos consideramos que es valioso, no solo de la recuperación de lo pedagógico en términos del trabajo de Maturana, sino que también considera algunos aspectos que hacen a las categorías de análisis de la problemática educativa. Es decir, cuando estamos haciendo investigación educativa, bien nos sirve esta mirada, ¿no es cierto?, que hace Maturana, tomando categorías de análisis y entramándolas con la realidad educativa de los sujetos. Esto es, por ejemplo, los términos vida, humano, existencialismo o existencia, psiquismo. Estos términos también tienen un despliegue significativamente pedagógico. Por ejemplo, cuando refiere a la vida, habla de las dos dimensiones de la vida, de una dimensión anatómica, estructural, fisiológica, y de una dimensión que él llama relacional. En esta dimensión, entonces, estructural, el sujeto es biológicamente determinado, se autogenera, es sistémico, desarrolla una disposición de vida, pero también se autoproduce. Y esta autoproducción la relaciona con un término de raíz griega que es precisamente la autopoiesis, que ha circulado, ¿no es cierto?, con mucho interés antropológico en las miradas educativas de Chile, de Sudamérica en general y por supuesto también en nuestro país. Cuando refiere a la dimensión relacional de las personas, ahí es donde considera también lo humano, lo existencial en su dimensión biológica, espiritual y en su dimensión también cultural y en una dimensión que pone en juego la propia existencia, que no es una búsqueda utópica, lo humano no supone utopías, poner en juego resultados, logros, religiosidad, rigor, límites, sino que es precisamente la dignidad, la construcción digna del sujeto en sus propias circunstancias. Y qué elementos interesantes nos da, no solo desde esta mirada pedagógica macro de la concepción de la educación, sino también desde la especificidad didáctica, desde la enseñanza, desde la teoría de la enseñanza. Podemos bien aprovechar este trabajo de Maturana para precisamente mirar cómo valora el formato de taller como una construcción de conjunto, equilibrada, de participación, de interés común, de armonía, de equilibrio en el estar con los otros. Y ahí precisamente es donde el autor considera que en el formato taller lo que importa es la construcción de proceso, no la meta, no el objetivo, no esta didáctica instrumentalista que ya la vimos en escena, ¿no es cierto?, durante tantas décadas del siglo XX, sino precisamente desde un enfoque reflexivo, crítico, que mira más allá y que fundamentalmente trata de salvar la dignidad de las personas. Este autor también considera desde el punto de vista didáctico que es importantísimo
lo que nosotros hemos visto como las escuelas nuevas, esto de trabajar con otros, de construir con otros y de generar esta pedagogía como una biología del amor. Maturana también, cuando mira los rasgos de la propia universidad, considera como la preocupación ecológica, la preocupación ética y la preocupación precisamente de organizacional de la institución se construye a partir de los sujetos que dicen, que se comunican y que se escuchan. Por eso, este término dialógico, esta mayéutica socrática, este diálogo tan visto en Paulo Freire, acá aparece con el término escuchar y con el otro término que es responder. Y ahí mira el lugar del docente importantísimo en la escucha de los alumnos y por supuesto también en la respuesta. Entonces, la respuesta es la demostración que el otro nos interesa. Entonces, esta construcción didáctica la lleva a todos los campos, no solo al del aula o al espacio de trabajo conjunto, de laboratorio, de taller, sino a toda la mirada institucional de las personas entre sí y del docente con su alumno. Esta pedagogía, que la denomina biología del amor, es un espacio muy interesante para recuperar cuando nosotros queremos hacer mirada de la pedagogía desde el siglo XIX hasta acá, pero también desde la mirada crítica, desde la mirada postcrítica y desde las miradas inclusive de las pedagogías decoloniales. Autores como Fanon, precisamente cuando refiere a la escucha de las situaciones reales, superando esta cuestión de la imitación, de los aprendizajes logrados que no dan lugar a la reconceptualización, Fanon pone en escena esta mirada también postcrítica y decolonial que, sin decirlo en estos términos Maturana, se presentan, se exponen y bien pueden valorarse. Esta mirada pedagógica y didáctica de este libro puede ser un pequeño homenaje a este autor maravilloso.